Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva propuesta de KDHK TV, parte de la familia Hispanic World Entertainment, desde aquí, de los estudios de San Diego, California, con esta nueva propuesta a la cual hemos llamado Hispanos para Escuchar. ¿Y por qué Hispanos para Escuchar? Un poco porque queremos mostrarle hispanos que tienen historias ricas, para compartir, que sean de ejemplo para la sociedad en general y sacar un poco esa etiqueta de que hispano, hombre malo, y que el inmigrante que viene aquí viene a tomar y no a entregar. Hoy tengo el placer de presentarles a una persona que ha viajado por el mundo, es profesor, es doctor en ecología social y estamos muy orgullosos de compartir con ustedes 50 minutos de una conversación amena con alguien que tiene mucho para contar y para enseñar. Bienvenido, doctor Alberto Pombo. Gracias por estar aquí. ¿Y por qué, para empezar, no nos cuentas un poquito cómo es esto de la ecología social? Bueno, es un movimiento que lleva relativamente poco tiempo. Evolucionó, por un lado, todas las ciencias naturales, la ecología evolucionó mucho, especialmente a comienzos de este siglo, del siglo pasado, perdón, y se empezaron a entender las relaciones que existe entre lo vivo y lo no vivo, entre el agua, entre el suelo, los animales, las plantas. Se avanzó mucho en ese lado y yo comencé trabajando en esa línea. Trabajé en pesquerías mucho tiempo. Pero de repente hubo ya un movimiento que todavía está, no se ha firmado del todo, de tratar de entender la interfase entre la sociedad, los humanos, lo que hacemos, y los seres vivos, la naturaleza, la parte inerte de la naturaleza, cómo uno afecta al otro. Entonces, para mí, la ecología social fue una evolución. Yo empecé trabajando como ecólogo, lo hice por muchos años, y de repente me di cuenta de que con las herramientas que me daba la ecología no conseguía resolver problemas, los problemas reales. Entonces, pues hice un doctorado en ecología social, que básicamente es más bien más bien sociología. Yo estudié más la parte sociológica porque la parte ecológica ya la venía trabajando. Entonces, ahorita la propuesta que hay es tratar de integrar. Se está hablando mucho de integrar, de entender las fuerzas de un lado y las fuerzas del otro lado. Que durante mucho tiempo había un problema que los de ciencias naturales, los ecólogos, pues no entendían el lenguaje o no entendían las relaciones sociales y viceversa. Entonces, de repente hay algo que no lleva mucho tiempo realmente, este movimiento de la ecología social, que es por donde yo he venido trabajando los últimos quizás 20 años, ¿no? La, de alguna manera es necesario avanzar en ese campo. Eh, Siempre hay pasos adelante y algún paso atrás, pero por lo común se obtienen muy buenos resultados. Yo creo que también parte es el hecho de que tal vez en los últimos 100 años el hombre tecnológicamente avanzó de forma tal que realmente tiene un impacto en el planeta que tal vez en los Eh, primeros 2000 años no lo tuvo, ¿Sabes qué no? ¿no? Eh, yo justamente mi tesis de maestría aquí en Ensenada, en México, eh, analicé el impacto de los seres humanos sobre poblaciones y utilicé datos arqueológicos. Y estoy hablando de datos de 2300 años, o sea, mi técnica incluyó estos concheros y descubrí que no, que el ser humano desde el momento que se asienta modifica el medio ambiente. La conclusión de mi trabajo es que yo trabajé en el intermareal. Eh, Cuando uno ve algo que está totalmente natural, entre comillas,
en realidad es un paisaje alternativo. El ser humano siempre, desde el momento que pone un pie en algún sitio, modifica el medio ambiente, modifica la ecología, la relación entre las especies. Entonces, lo que pasa es que, bueno, con mayor tecnología el impacto es mucho mayor. Claro. Pero yo justamente trabajé en las islas de aquí de California, parte de mi trabajo ahí, y encontré cambios muy notables, pero muy notables en la composición de la fauna intermareal. Es decir, en un momento dado, cuando los indios originales llegaron a las islas, se ve que había muchísimo abulón, comían abulón y de eso se alimentaban. En un momento dado el abulón desaparece de los concheros y comienzan a aparecer otras especies. Y llega un punto que las últimas son solamente chorro. ¿Qué pasa? El abulón tarda muchísimo en crecer y el chorro nada. Entonces los seres humanos que se asentaron ahí comieron lo que había, lo agotaron y ese espacio fue ocupado por especies que crecen mucho más rápido. Y así fue como se produce ese cambio. Entonces, y estamos hablando de 2300 años atrás. Más o menos es la fecha de los concheros. Entonces, no es tanto que en los 100 años, claro, el poder, la capacidad de actuar sobre la naturaleza sí ha aumentado. ¿Y cómo? Pero el ser humano siempre. Siempre. Siempre lo hizo. Y ahora, anteriormente hablamos de ahora ecología social, pero tienes muchos otros estudios también habíamos dicho, oceanografía, oceanología, y hoy vives aquí, pero tus orígenes se remontan a Argentina. ¿En dónde naciste en particular? Soy patagónico, o sea, soy tercera generación de patagónico. Y mi vida, de hecho, el apodo mío aquí en México ha sido patagónico o pata, porque pues nací en la Patagonia, estudié en la Universidad de la Patagonia, trabajaba en el Centro Nacional Patagónico y de ahí me vine para aquí. ¿Y tu familia cómo era? Mi familia es patagónica. ¿Cómo era tu familia? Bueno, mamá petroleros, y papá, petroleros. Soy de Caleta Olivia, Santa Cruz, que es una ciudad, o pueblo grande o ciudad pequeña, especializada en petróleo. De hecho, no existía esa ciudad hasta que, bueno, descubrieron el petróleo y todo ahí. Yo vivía, todavía está ahí la casa, pero fue un barrio hecho por la empresa petrolera, YPF, aquellos años. Era todo petróleo. Y recientemente, hace no muchos años, y yo estuve también en esas ideas, hay un puerto pesquero, pero digamos, yo ya no estaba ahí viviendo cuando se construyó ese puerto. Sí estuve ayudando, consultando, yo ya estaba trabajando de oceanógrafo en Puerto Madryn, pero sí, mis orígenes siempre, o sea, yo no, de hecho, cuando me hablan de Buenos Aires, por ejemplo, y bueno, es una ciudad que yo prácticamente no conozco. ¿De turista? De turista, solamente. O sea, yo nunca viví ahí. ¿Y cómo surge la idea de estudiar oceanografía? ¿Era porque ahí se dictaba esa carrera? Sí, sí. También fue mucha casualidad, ¿no? O sea, fue un poco unas dos cosas que se juntaron. Sonaba muy bien, sonaba muy de vanguardia, y bueno, se dio la casualidad de que fue una casualidad en realidad, pero sí, una vez que estaba dentro me gustó mucho y me dediqué a eso. No es muy común. No. O sea, yo de joven, bueno, tú sabes que tenía un amigo que casualmente estudió oceanografía, pero es muy raro que siempre te dice que quieres ser abogado, médico, pero oceanógrafo muy poco. Y sí, también en Argentina no hay mucha tradición marina, nunca la hubo ni la hay. Entonces, yo fui pionero de mi carrera. De hecho, fui la primera generación que se recibió. O sea, se juntaron 2 o 3 generaciones ahí, pero todos nos recibimos al mismo tiempo. Mírate. O sea, hubo 2 generaciones anteriores a la mía que no quedó nada, quedó una, quedaron 3 de las generaciones anteriores, 3 mujeres, y después la mía, que fue la que más o menos hizo así. ¿Y ahí estudiaste y alcanzaste a trabajar en Argentina? Sí, ¿O ya? sí. Ni bien de hecho, el día que me recibí ya tenía trabajo.
en el Centro Nacional Patagónico, el CONICET de Argentina. Me confundo CONICET y CONACYT. CONICET. Y estuve trabajando desde el 78 al 85 en varias cosas. Estuve trabajando en varios proyectos, aves y mamíferos marinos, estuve trabajando en pingüinos, lobos, ballenas, y después, ya los últimos años, estaba trabajando en pesquerías, investigación pesquera. Y de ahí me vine aquí a Ensenada, al CICESE, a estudiar una maestría en ecología marina. Okay. Y bueno, de aquí... que aquí también en Baja California es muy importante, ¿no? Sí, y esa es la... estamos hablando antes de estar en cámara, de la diferencia que hubo en el desarrollo. En Argentina comenzó estas carreras, comenzó una en Trelew, poquito tiempo después hubo otra en Bahía Blanca, pero se estuvieron, típico movimiento argentino, serruchando el piso entre ellas, y básicamente las carreras hoy no existen, ya no están más. La de Trelew desapareció, no estoy muy enterado de lo que es Bahía Blanca, pero creo que tampoco está. Al mismo tiempo, o sea, en el mismo año en realidad, diferencia un año, que se creó la carrera en Argentina, se creó aquí en Ensenada. En Argentina no existe, ya, desapareció. La de aquí en Ensenada es quizás la carrera más popular de Ensenada. Tienen cientos de estudiantes todos los años, wow. 150, 160 por año. Entonces, es quizás una de las carreras más populares de la ciudad, de la universidad. Entonces, en el mismo tiempo, una en Argentina se fue, desapareció, y la otra se transformó en una carrera así, punta o sostén de la Universidad de aquí de Baja California. Entonces, ¿tú viniste aquí con la idea de estudiar y luego que ibas a volver a Argentina? En principio pensaba regresar a Argentina. Pero bueno, los cambios políticos me obligaron a quedarme aquí. Yo vine aquí a Ensenada durante el gobierno de Alfonsín y sí pensaba regresarme, pero justo, bueno, cayó el gobierno antes de tiempo. Más o menos en la misma época. Sí, yo vine en el 88. Yo en el 85. Y lo que pasó fue que yo venía con una licencia con goce de haberes de Argentina. O sea, me estaban pagando mi sueldo Argentina, que era un buen sueldo, para que yo estuviera aquí. Y el día que cayó el gobierno me cancelaron el sueldo. Entonces tuve que ingeniármelas para pagarme yo los estudios. Estuve pagado por Argentina, creo que estuve un semestre, nada más. Acá, ¿cuánto tiempo fue el estudio? Pues un semestre, sí. Bueno, no, esa fue otra cosa. Años, porque ya que estaba y que ya me tenía que pagar yo los estudios, pues encontré una manera, formé una banda de música y me gané la vida de músico. Mira tú. Trabajando en un bar, y la verdad era tan divertido que no tenía ningún... ¿Pero qué clase de música? Hacía una fusión de folclore latinoamericano y jazz. ¿Y de qué instrumento tocabas? Bueno, flauta, siempre toqué flauta y algo de percusión, pero más que nada flautas. Y muy poquito sax. Y bueno, tardé 5 años en terminar. Que normalmente, no estaba tan mal. En aquellos años se terminaban las maestrías en 3 años. Yo tuve 2. Se iba disfrutando de la vida. No tenía prisa. De hecho, me apuraron para terminar. O sea, me empujaron, me dijeron, bueno, ya es tiempo, termina. Presenta tu examen y ya. Y ahí luego te viniste a Irvine. No, me fui a Costa Rica. A Costa Rica. Estuve 2 años allá. Con un proyecto de manglares. Y era una cosa interesante. Yo estaba haciendo fotointerpretación, o sea, satélites, usando cromatografía, usando colores para ver los cambios. Estaba viendo
era un problema que había, que se estaban destruyendo los manglares para hacer granjas camaroneras. Las granjas camaroneras estaban planeadas para funcionar con larva natural que crece en el manglar, que ya no estaba. Entonces, estaba fallando. Las granjas estaban fallando, estaban quebrando porque no tenían... no había ya pesca, porque al no estar el manglar, no estaba la larva, los pescadores no tenían pesca. Entonces yo estaba ahí viendo fotos satélite y buscando larvitas de camarón, cuando que tenía todos los pueblos de ahí habían tronado, los pescadores estaban todos parados, la industria se había arruinado, estaban todos parados. El país había desarrollado turismo en esas zonas. Entonces, en el balance se decía que había sido algo positivo porque ahora había más trabajo. Pero yo estaba viendo ahí y vi que el trabajo ese era que las mujeres, las esposas, las hijas de estos pescadores estaban trabajando en los hoteles de camareras o incluso prostitutas. Los hombres estaban todos sin trabajo, borrachos en la cantina. Un drama social gigantesco y nadie lo estaba observando. Nadie lo estaba viendo y yo estaba ahí y estaba viendo fotos, satélites, iba allá, tomaba muestras a ver el contenido del aro. O sea, fue una cosa muy frustrante. De repente me quedé sin trabajo, o sea, el proyecto en el que estaba se quedó sin fondos. Y bueno, tuve que decidir qué hacía. Y la decisión fue regresarme aquí a Estados Unidos a estudiar justamente la parte social. De hecho, porque ya tenía... ¿Motivado un poco por lo que viste? No, totalmente motivado por eso. Y ya no quería trabajar en la pesquería tradicional. O sea, ya no quise trabajar en lo que hacen los biólogos pesqueros, lo que venía haciendo hasta ahora. Que era básicamente que maximizar los recursos. Captura por unidad de fuerza, o sea, que administración de pesquerías, pero desde el punto de vista... Del empresario. No, desde el mar, o sea, no veías la parte social, veías si había mucha larva, si había poca larva, cuál es el reclutamiento, o sea, más o menos, cuánto pescado, lo que sea que vayas a pescar, va a haber el año que viene, en qué momentos hacer una veda para que se están reproduciendo para que haya más. O sea, ese es los movimientos clásicos. O sea, circunscripto al mar sin medir el impacto social que tenía en la población. Exactamente, ni lo tomas en cuenta. Entonces, de hecho, porque era conocido, porque tenía amigos, me habían ofrecido hacer doctorados, un doctorado especialmente en Seattle, Washington, que es pesquería, la escuela de pesquerías. Un profesor de allá que lo conocía, no, cuando se enteró que venía para acá me llamó y dice, no, vente acá, tienes un espacio aquí en mi equipo. Pero era hacer exactamente lo que había hecho hasta ese momento. Entonces me jugué y me fui a otra línea. Me fui a esto en Irvine, ecología social, social ecology. Y bueno, ahí avancé y bueno, aquí estoy. Entonces fue una decisión así, digamos, no pensada, en el sentido de que yo cuando salí de Argentina, cuando comencé, no me imaginé que iba a terminar en sociología. Sin embargo, bien en retrospectiva, viendo los trabajos y viendo las cosas que yo había escrito y no, siempre estuve en la línea de ecología social. Había algo siempre había algo ahí adentro que yo lo escribí, incluso se ve, yo ahora lo leo y digo, no, pero esto es ecología social. Y esto también. O sea, que me interesaba ese tema sin saberlo. Sin saberlo y no sabía que existía. Hay veces también, o sea, lo que estás diciendo es súper interesante y tal vez lo contamos después de la pausa, que es el hecho que estás diciendo ¿sabes qué? Yo sigo una carrera, pero hay un momento en donde hay una bifurcación y tengo que elegir entre lo que tal vez es más conveniente o redituable económicamente y en lo que yo realmente creo que está bien y cuál puede ser mi aporte a la sociedad. ¿Puede ser? Sí, en eso estamos de acuerdo. Ahora, mira, para mí mi educación, mi estudio, fue toda una aventura. Siempre lo fue. O sea, siempre remé contra la corriente. No vengo de una familia con medios. O sea, yo tuve que ingeniármelas siempre para sobrevivir.
No he trabajado, o sea, en Trelew, en Argentina, vivía muy humilde, muy pobre, una familia que me adoptó. Bueno, reparamos motos, hacíamos cosas así para poder vivir. Y en Trelew, aquí ¿cómo se llama? En Ensenada, trabajando de músico. Mi estudio lo hice no por el dinero, sino por la diversión. Por la pasión también. Sí, o sea, es una aventura. Para mí, lo que he hecho todo es una forma de aventura. Entonces, como tal, tú sabes que en las aventuras, mientras más difícil, y más divertido es y más te llama, más te trae. O sea, si te gusta subir montañas, una cosa es subirte ahí un cerrito por aquí al lado y otra cosa es subirte al Everest. Entonces, mientras más grande el desafío, más divertido es y más te metes y más lo haces. Exacto. Solamente para probar que llegaste. Exacto. Entonces, yo mi estudio, en ese sentido, nunca fui una persona seria. Seria en el sentido de tradicional, de buscar una profesión y todo. Yo no busqué exactamente la profesión, busqué la diversión. Y bueno, acá estoy. Listo. Amigos, enseguida volvemos, vamos a una pausa y estamos con ustedes, no te vayas.
Hola amigos, hemos aquí conversando con Alberto Pombo, un poco de oceanografía y un poco de la vida también. Y viniste aquí y ahora estás prácticamente adaptado a la cultura mexicana, dejaste tus costumbres argentinas. En la parte social, ¿cómo es eso? Y sí, llevo muchos años aquí. Y pues me adapté mucho, me gusta mucho, estoy muy cómodo eh, en la sociedad mexicana. Eh, ¿Te casaste con una señora mexicana? no, me casé con una mujer, era una cosa de locos. La conocí en Ensenada, sí. Nacida en Panamá, ciudadana norteamericana, de madre argentina y padre italiano. Wow. Es una cosa de Así que, pero era, y la madre, familia patagónica. Okay. La abuela de ella tenía un hotel ahí en Comodoro Rivadavia y mi abuelo era carrero que llevaba cosas. Había dos hoteles, había uno fino y uno así berretón, como se dice en Argentina, que era el que tenía la señora esta. Así que seguro que mi abuelo le debe haber saludado al menos o, con la abuela de mi esposa. Fue una cosa así rarísima como fue, ¿no? Así que no, eso sí me casé una cosa muy extraña. No, sí, a mí me pasa exactamente lo mismo, porque uno viene aquí y en definitiva incorpora toda la cultura que uno tiene a su alrededor, que obviamente Eh, estamos a 10 minutos de la frontera con México y... bueno, yo en México, mira, yo cuando salí de Argentina salí muy frustrado porque no conseguí avanzar, porque estaba ahí, porque no veía futuro, porque o sea, básicamente huí. Eh, y sí me quedó un poco de resentimiento. Tardé 18 años en regresar. Oh, No quería regresar, no tenía... Y bueno, comencé a regresar y a partir por mis padres, ¿no? Bueno, en un momento dado mi papá me dice, oye, está bien, no te fuiste muy feliz de Argentina, pero bueno, ya pasó, ya tienes tu vida por allá y regresa, o sea, por lo menos a vernos a nosotros, a ver tus amigos, lo cual es cierto, tengo muchos amigos todavía, pero sí, más que nada en la parte profesional sí me frustré mucho. E incluso por la forma de actuar, la forma de trabajar en Argentina, eh, es esa, o sea, me frustró el que todo el mundo está cerruchando el piso a todo el mundo, de que no dejar hacer, de que tratar de maniatarlo para que no trabaje. Eh, Llegué a México y te digo, al principio fue un cambio, sí, yo venía así en guardia y con toda la lógica argentina, ¿no? Y me encontré con mis compañeros mira, siempre fui un alumno, siempre fui muy bueno en lo que hago, ¿no? Y allá en Argentina lo tenía que esconder mi capacidad para que no despertar celos o sospechas. Y aquí llegué y al poquito tiempo mis propios compañeros veían mi capacidad y me llamaban, me volví una persona súper popular aquí entre mis compañeros en la universidad, que incluso había veces que eran así trabajos de equipo y que venían los otros equipos a hablarme. Digo, sí, ya sé que no eres nuestro equipo, pero ven, juntémonos aquí a discutir este tema, que nos interesa tu opinión. Oh, de repente, eh, lo que era te algo que, sentiste más valorado. claro, o sea, lo que yo trataba de ocultar en Argentina, aquí de repente era valorado, me querían, digamos, eso me volvió algo, me volvió popular, lo que en Argentina me volvía impopular. Entonces, eso bueno, me sentí muy a gusto. Y bueno, y después la vida que llevé, el estar trabajando de músico, fue una vida Bohemio. muy bohemia, muy bohemia, muy divertida. Me Ujú. divertí como nunca en mi vida. Entonces, me adapté a eso y ya. Y bueno, y después, cuando terminé el doctorado, eh, yo hice mi tesis doctoral en las colonias populares de Tijuana. Es un trabajo ahí. Y había conocido gente del Colegio de la Frontera Norte, donde trabajo hoy. Y bueno, terminé el doctorado, no conseguía trabajo, es difícil conseguir trabajo como doctor. Y de repente, pues bueno, me ofrecen
de la nada un puesto aquí en el COLEF y pues lo agarré inmediatamente. Yo vengo estudiando la pobreza, la falta de agua, la falta de servicios, eh, la, la parte de ecología social de la pobreza de México desde el año 95, 96, o sea, llevo muchos años trabajando ahí. Entonces ya es algo que uno conoce, ya lo conozco bien, conozco el tema, conozco, en fin, ya son muchos años en esa línea, ¿no? Entonces, mi carrera profesional, es decir, yo tengo muchos artículos publicados, capítulos de libros, en fin, un libro publicado, pero todo lo hice como mexicano. O sea, mi desarrollo profesional es mexicano. Entonces, soy un investigador mexicano, no hay que hacerle. No, sí, uno es quien es del país que lo vio nacer y uno es quien es del país que lo alberga, Claro. ¿verdad? O sea, yo me siento, cuando a mí me preguntan ustedes argentino, le digo, bueno, sí tengo acento argentino, nací en Argentina, pero realmente tampoco es que me siento 100% argentino, o sea, sos un poco californiano, sos un poco mexicano. Los ¿Verdad? patagónicos tenemos algo cuando nos preguntan. Nosotros somos primero patagónicos, después Ajá. argentinos. Soy patagónico, después soy argentino. Y ahora, nos cuentas que tú estás de profesor aquí, Sí. y con esta filosofía tan bohemia y también lo que estábamos conversando antes sobre el método tradicional de enseñanza, en donde tal vez el profesor de una forma verticalista bajaba información y el alumno lo único que hacía era tomar apuntes, y ahora es todo mucho más, el alumno tal vez tiene más participación que antes. ¿Cuál es tu filosofía de No, enseñanza? mira, esa depende de las especialidades. Las especialidades con las que yo trabajaba es todo práctico. O sea, no había manera así de bajar información porque había que estar ahí viendo en los laboratorios, viendo las cosas, haciendo las observaciones. Era la única manera de aprender. Entonces yo no vengo de esa escuela. Y quizás la gran diferencia que yo veo entre o sea, hace 20 años que estoy enseñando, ¿no? Y lo que veo hoy es que antes mis alumnos venían ya con la idea de mayor reflexión, mayor profundidad y menos el conocimiento instantáneo. Los alumnos de hoy vienen más, exactamente, están esperando lo que tú estabas diciendo, de que vaya el profesor, le baje el conocimiento y ellos después anotar todo, ir a la casa y googlear lo que sea y listo. No, se han vuelto las últimas generaciones menos críticas, menos reflexivas. Entonces, El pensamiento abstracto, digamos. sí, por la gran cantidad de información que existe, la generación mía, y hasta no hace mucho, te digo, estoy hablando, muy pocos años atrás, los alumnos venían más preparados para la reflexión, para el pensamiento profundo, el analizar, el discutir, y menos el conocimiento instantáneo. Como que ahora se busca mucho un tema práctico de que cuál es el resultado que tenemos de esto y si no, no importa. Exacto. Es instantáneo. Que eso, lamentablemente, sí es un problema, va a ser un problema cuando estas generaciones estén a cargo. Nosotros todavía tenemos que adaptarnos a estas nuevas formas de pensar que, como te digo, son menos reflexivas, son más instantáneas, es más el conocimiento rápido, el internet. O sea, hay cosas profundas que no puedes expresar en 258 caracteres por eso, de ¿no? Twitter, ¿verdad? Y ya hay un punto en que es casi una discusión filosófica, que no hay nada que sea cierto o no cierto. O sea, la cosa es poder hablar con los alumnos y llegar a ese punto de poder discutir y quizás nunca lleguemos a un acuerdo. Y es casi imposible saber quién tiene la razón. Entonces, ya como profesor, tú lo único que haces es contentarte, y yo me contento muy bien con eso, solamente con el hecho de que se discutió, que estuvimos ahí
hablando y bueno... Crear un incentivo. Sí, pero no del conocimiento, sino No, más no, bien de aprender, filosófico, sí. del aprender, de la cosmovisión, bueno, que todos tenemos que elaborarla por nosotros mismos. Entonces, de hecho, yo siempre le decía a mis alumnas, que he tenido, o sea, que yo he dirigido muchos alumnos en tesis, que de ninguna manera tenían que tratar de imitarme, porque solamente alguien que haya vivido lo que yo viví podía pensar lo que yo pensaba. Exacto. Ellos tenían otra vida, entonces ellos tenían que ser ellos. Independientemente, o sea, lo que sea, pero tenían que encontrarse ellos mismos, pero no seguirme, porque es imposible. Porque solamente alguien que haya sido escenógrafo en Argentina, en México, en Costa Rica, que haya andado de músico por ahí, que haya andado de mochilero, Va a entender tu va a vivencia. entender por qué Pensás de esta pienso de manera. esta manera. Entonces, esta gente, digamos, mis alumnos, de hecho, una alumna mía, después de hacer la maestría, fue a un doctorado y justamente un profesor allá iba a trabajar con este señor y este señor le dice, no, que el alumno tiene que ser un clon del maestro, tiene que usar los mismos métodos. Y la chiquita dice, puta, después de haber estado conmigo, o sea, salió corriendo. Dice, no, es exactamente lo que no. Claro, ese es el método tradicional donde el profesor formaba al alumno. Claro. No. Eran formadores. Formadores, no. Ese concepto ya no. Pero, digamos, todavía existe, ¿eh? Cuidado, todavía existe. No, sí. Y de alguna manera, porque es más fácil, muy frecuentemente te encuentras con que los alumnos quieren eso, porque es más fácil copiar y seguir a un maestro. Te dan todo resuelto y no te hacen pensar. Sí. Entonces, yo realmente sí hace un tiempo que estoy teniendo así debates o no, incluso experiencias que yo veo que me cuesta entender, de que se espera de que realmente el profesor de todo, o sea, que está al revés de lo que tú estabas diciendo. Bueno. Ahorita se ha vuelto mucho menos reflexivo, mucho más que el profesor se pone en el pizarrón, dice todo, hagan tales ejercicios y adelante, sigan. Bueno. Menos discusión, menos... la discusión filosófica, la discusión profunda. Ideas Claro. Eso se ha venido muy abajo. Eso tal vez tiene alguna relación con los medios modernos. Claro. Que vos fíjate que lo que sucede es que, por ejemplo, en las redes, a ti te muestran contenido en base a tus gustos, a tu perfil cibernético, que ellos saben cuáles fueron tus búsquedas, quiénes son tus amigos, y en base a eso te van a mostrar una realidad, y a otra persona le muestran una realidad totalmente diferente. Entonces es como que las personas, y eso crea la grieta esta, que no sé si tú compartes o no, pero en Argentina siempre existió la grieta del peronismo con el antiperonismo. Y yo cuando vine aquí a California era como que veía una cosa más homogénea. Y ahora fíjate que también se ha creado esta grieta aquí también. Sí, como te digo, el problema que yo le veo a la educación moderna es la poca reflexión, la poca discusión, y es más el positivismo, es más la búsqueda instantánea. Hoy yo tengo una duda, lo que sea, voy, Google, y ahí está todo. O sea, quiero saber, qué sé yo, en qué año fue la batalla de Verdún. Lo busco ahí, Verdún, batalla, ok, tal año. Cosas así, es instantáneo. Que en otro momento, bueno, uno tenía que haber pensando, sacar cuenta. Bueno, pero eso también demuestra un poco que el dato en sí no es tan importante. Es que ese es el problema, está la información, hay exceso de información. Sobra, hasta es tal que uno ya tiene que ser muy selectivo, los filtros para filtrar lo que a uno le llega. Pero esa información, primero que, como dijiste, está sesgada, tiene un sesgo, va en una dirección. Y segundo, que no se presta, es más individualismo, no se presta a la reflexión, no se presta a la discusión honesta, a la discusión, ¿cómo diríamos? Realmente de buena voluntad para tratar de entender los conceptos. Hoy en día tenemos mucha información, muy poca reflexión y muy poco entendimiento de lo que está verdaderamente abajo, los conceptos.
la historia. Muy poca gente aquí, especialmente en California, conoce historia. Y la historia que se enseña en todos lados es muy sesgada. Sí, bueno, la Entonces, historia la va a contar el ganador, básicamente. ganador siempre, ¿no? Y ahí, aunque gane, después se cuenta de acuerdo a lo que conviene en ese momento. Entonces, un mismo hecho literalmente tiene varias interpretaciones. Y eso es lo que no se estimula, no se habla de esas cosas. Se sabe el dato, te acabo de decir, la batalla de Verdún, se sabe en qué año, se sabe cuántas tropas hubo de cada lado, sí, pero ¿qué significa? ¿Qué fue lo que ocurrió antes y después? ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso? Y esa interpretación muy poco, muy poca gente la hace, muy poca gente la... Es más, no se busca, ni se espera, ni se aprecia. O sea, la mayoría de la gente hoy, la cosa es, yo no quiero pensar. A mí dámelo, Ujú. ya dame la Vos sabés respuesta. que, viste que el examen del bar de California es muy difícil y más o menos el 25% de la gente lo aprueba. Y una eterna discusión que hay es entre las universidades que se quejan contra el bar, que le dicen, hey, ustedes están haciendo este examen tan difícil, a nosotros nos está bajando la matrícula. Y el bar que dice, lo que pasa es que ustedes le están enseñando a memorizar leyes y cuando vienen acá no saben resolver los problemas y por eso no pasan. No, sí, sí, no, y eso es general. Ha habido, incluso te digo, en México se ve que la propia política, y eso sí, ya tiene mucho que ver con la política, las políticas neoliberales, la cuestión de esfuerzo, rendimiento, por ejemplo, rendimiento de la escuela. Entonces, las escuelas, todas estas, todas las mías también, ¿cómo se llama? Califican por rendimiento terminal, cuánta gente se termina, cuánta gente aprueba el bar. No en otra calidad, son parámetros de medición así que son tan irreales, diríamos. O sea, te cuentan cuántos entraron, cuántos salieron, pero la calidad son todos mediciones cuantitativas, no cualitativas. Entonces, ves la cantidad, no la calidad. Pero tiene mucho que ver con la lógica de la educación. Estados Unidos la tiene, México la copia de Estados Unidos, la copió por lo menos, no sé qué va a pasar, pero sí, eso sí se ve cómo ha evolucionado y llega un punto en que, por ejemplo, como profesor, no puedes reprobar los alumnos, porque eso baja los indicadores de la institución. Entonces, ya el alumno entra sabiendo de que haga lo que haga, Va a pasar. va a pasar. Y así es una rueda. Entonces tú no le puedes pedir peras al olmo, o sea, el sistema es uno. Entonces, si tú tratas de ir en contra, y no puedes. O te haces o te hacen a un lado. Y todo es, como te digo... por intereses económicos. Sí, sí, sí. No, y te digo, las nuevas generaciones, y eso sí se lo vengo notando hace un tiempo, literalmente están esperando que le resuelvan. O sea, que el profesor se ponga adelante, le dé la fórmula mágica para ni siquiera resolver el problema. Ya el problema resuelto y de dónde sale. Entonces, bueno, viste que vos haces un video para YouTube y todo y te dicen no lo hagas de más de 5 minutos porque no lo va a ver nadie. Claro. A los 3 minutos se van a ir, o sea que si haces algo de 50 minutos, ni hablar, escribir un texto en una página web, eso ya directamente no lo lee nadie. Sí, no, por eso es que esa cantidad tan grande de información hace que la capacidad de atención se ha disminuido casi a cero. Las nuevas generaciones vienen con una capacidad de atención, o sea, tiene todo instantáneo. Y lo que se pide es el saber, no la reflexión. O sea, durante mucho tiempo, incluso yo vengo de esa escuela, no era tanto lo que sabías, sino las discusiones que habías tenido, digamos, lo que yo recuerdo de mi educación, así fueron
discusiones, por ejemplo, sobre teorías, sobre una teoría tal. Y bueno, la discusión esa no hay una posición que sea única, que sea cierta, pero sí me ha enriquecido mucho la manera de pensar, incluso el escuchar a otras personas con un argumento diferente, con un punto de vista diferente al mío, que uno dice, bueno, tiene razón, o sea, yo pienso diferente, pero esta persona sí tiene razón en su lógica, ¿no? Entonces, eso se ha perdido. Es todo instantáneo. Profesor, dígame cómo hago para calcular el flujo de agua en una planta de tratamiento. Eso es cierto, existe y hay que hacerlo, hay que saber hacerlo. Pero no es eso la finalidad del conocimiento. Y eso sí se ha perdido. Se ha perdido mucho la reflexión. La reflexión, los estudiantes modernos no quieren pensar. Quieren que le den todo. Yo no tengo ganas de andar pensando, de andar buscando, leyendo 5 trabajos diferentes. Sí. Claro, o sea, yo no quiero leer 5 trabajos diferentes con posiciones distintas. Dígame usted cuál es la cierta. O sea, cuál es la verdadera. Y no sé. Por eso, cada uno de estos 5 señores son muy inteligentes, con muy buen argumento, y son 5 posiciones encontradas. Entonces, bueno, tú decides después. Ahora vamos a hacer una breve pausa y cuando volvemos quiero que expliques un tema que sos especialista y que es para mí muy interesante, que es el tema de la desalinización del agua. Okay. No se vayan, enseguida volvemos.
Bueno, amigos, gracias por estar ahí. Seguimos conversando con Alberto Pombo. Entonces, cuéntanos un poquito cómo es el tema de la desalinización del agua. Bueno, mira, hay dos conceptos aquí, desalación y desalinización. Cuando hablas de desalación, estás hablando de agua salobre. Desalinización, agua de mar. Yo he trabajado mucho con desalación, es decir, plantas desaladoras para uso rural. Hay zonas que por diversas razones llegan a sobreexplotar sus acuíferos y comienzan a tener sal, intrusión salina, sal que les entra del mar. Entonces, de una salina y se vuelve el agua cada vez más salobre, ya no se puede usar, hay un punto, hay un límite. Al principio no hay problema, pero hay un límite de salinidad que resisten las plantas. Entonces, yo vengo siguiendo mucho el fenómeno rural, zonas rurales que por sobreexplotación, han arruinado o se les ha salinizado su acuífero y necesitan quitarle la sal para poder seguir cultivando. Lo que pasa es que es un proceso caro. ¿Eso es por ósmosis o es por Osmosis inversa es lo que se usa hoy en día, sí. Okay. Sí. Pero el hecho de que te costó mucho producir el agua hace que ese agua ahora valga mucho. Entonces, la eficiencia que tienes que tener, tienes que cada gota sacarle el máximo beneficio, porque ahora te costó mucho. Entonces, eso ha generado toda una serie de cambios, tanto en la tecnología. Ahora ya no puedes tirar el agua, ya no puedes ponerle ahí que se inunde y no, ahora tienes que tirar una gotita a la plantita exactamente en la raíz para que no una irrigación controlada, digamos. Claro, no, aquí en esta zona con el calor hay que evitar que se te evapore el agua lo máximo posible, controlar entonces la evaporación. ¿Qué necesitas? Un invernadero, o sea, un sitio controlado. Si es un invernadero, que ahí le tienes que poner aire acondicionado, a veces, depende, pero concretamente evitar la evaporación. Tecnologías. Lo que haces es que entonces que tienes una nueva producción. Ahora, en lugar de tener ciclos anuales, tienes 3, 4 ciclos anuales. Básicamente es como una cadena, estás permanentemente produciendo, especialmente, por ejemplo, cosas como tomate, fresas. La producción es casi continua. Claro, pero es un monocultivo, siempre lo mismo. Sí, pero voy a que ya no es estacional. Siempre vas teniendo siempre plantas que van madurando. Entonces, prácticamente todas las semanas, meses, tienes una producción ahí, taca. Entonces, eso produjo, que es lo que yo he venido siguiendo, cambios sociales muy grandes. Porque de tener un cultivo así que lo tenías desparramado y una vez al año o dos lo cosechabas, ahora lo estás cosechando todas las semanas. Entonces, ese trabajador que antes te venía, migrante, el golondrina que conocíamos. Sí. Ese ya no se necesita más. Así, masivo, una vez. Ahora necesitas todo el tiempo. Entonces, ese trabajador ahora ya es un trabajador permanente, ya no es un trabajador temporal. Ahora es permanente porque todas las semanas hay que hacer, o sea, los trabajos eso hay que hacerlos permanentemente. Lo que pasó aquí, digamos, por eso sigo tanto este proceso, porque aquí en San Quintín fue el comienzo de ese modelo. Ahora se está aplicando en otros sitios. Lo que ocurrió fue que estos trabajadores que venían, hay una parte social muy fuerte. Esos trabajadores ahora ya están ahí, ya no viajan, están ahí en la ciudad. Entonces, primero que se te enferman ahí. O sea, el trabajador migrante convencional viene, trabaja unos mes, 2, 3, y se regresa a su pueblo, allá en el sur, en alguna parte, y si se enferma allá. Ahora se te está enfermando aquí, porque entonces necesitas reforzar todo el sistema de salud. Ahora los niños ya no están ahí viajando, no, ahora están aquí, entonces necesitas ampliar las escuelas. Y fundamentalmente, y eso trajo problemas,
los trabajadores ya no son golondrinas, ya no son temporales, son permanentes. Y lo que ocurrió aquí en San Quintín fue que las empresas comenzaron con estos cambios. Una vez que produjeron los cambios, no produjeron los cambios ni económicos ni sociales. Los trabajadores seguían siendo temporales, aunque ya estaban ahí todo el tiempo. Entonces, el sueldo, las prestaciones, especialmente en México las prestaciones sociales son muy importantes. Hubo huelgas, hubo violencia, y finalmente los trabajadores ganaron. O sea, en este momento sí están considerados trabajadores permanentes. Y eso significa que les corresponde vacaciones, les corresponden aguinaldo, y bueno, prestaciones sociales, seguro médico, en fin, varias cosas que los originales, los patrones originales, pues no lo querían dar, pero realmente en muy poco tiempo cambió. O sea que en este momento casi todas las empresas que tienen estos sistemas están dándole a sus trabajadores estos beneficios sociales. Ya, pero cuando estas empresas te contratan a ti para hacer un estudio, ¿a qué te... Bueno. Por eso te digo, yo he estado estudiando, por un lado, la parte social. Yo he venido siguiendo mucho la parte social. Por eso es que he estado ahí. Y ya, después, cuando estás para hacer una planta, para poner una planta, y esas son algunas cosas que hemos hecho, más que nada para el gobierno, y ahí sí tienes que estudiar la calidad del agua. Ya es o sea, como consultor te limitas a la parte del agua. Claro. Y toda esta parte social es algo que ves como... Sí, pero conviene ponerla. Conviene incluirla, y por eso... Se menciona también en el reporte. Sí, por eso que están estos estudios que he hecho yo, que de hecho he publicado sobre ellos, para después poder decir, bueno, si quieres analizar las consecuencias, sí, más en detalle, ve y lee tal artículo, ¿no? Ahí está el análisis más profundo de esto. Pero en todos los casos siempre hay una lucecita roja. Si vas a producir un cambio, en el momento que produces un cambio tecnológico, así, radical, porque realmente es radical, vas a tener cambios económicos y sociales radicales. Bueno, imagínate ahora también con el tema de la robotización de todo lo que es la producción. Básicamente, yo he visto plantas en Alemania de producción de autos que es todo robot, o sea, no hay una sola persona. Sí. O sea, y ahí también tiene un impacto social tremendo, porque Exacto. toda esa gente que queda fuera de qué va a trabajar. Sí. No, es que el problema del agua primero es mundial. Estamos llegando ya a fronteras, ¿no? de mal uso. Es decir, tenemos que los ríos están casi todos ya utilizados, contaminados. Es decir, hay problemas serios con la provisión de agua. Por mucho tiempo el agua se la consideró algo muy barato, muy abundante, que se la podía desperdiciar. Había mucho. En este momento cada vez hay menos. O sea, el agua potable, el agua que se puede utilizar para tomar, para los usos humanos, en realidad es muy poca en el planeta, comparado con toda el agua que hay, ¿no? O sea, la mayoría del agua está en el mar. Entonces, claro, la primera lógica es decir, sí, se nos acabó esta fuente de agua, vamos a empezar a sacar del mar. El problema a veces es, primero, que el agua de mar es cara para desalinizar. Y bueno, ¿por qué llegamos a no tener agua en este río? Entonces, ya está un conflicto de usos. Hay muy frecuentemente el agua está siendo utilizada para minas, para explotación petrolera, para cosas así, y ya no hay agua para las ciudades. Es lo que pasa en la Patagonia. En la Patagonia, ahí donde soy yo, en la ciudad de Caleta Olivia, y hay agua, sí, pero está toda utilizada, y lo que no está utilizada está contaminada. Entonces, de alguna manera... O sea, tú dices como lugares como Vaca Muerta que técnicamente le inyectan agua. Bueno, sí, todo eso sí. Bueno, en la Patagonia, ahí en Caleta Olivia, en esa zona, el agua que no está siendo inyectada, pues está siendo contaminada por la extracción del petróleo. Entonces, ¿Ese agua que es inyectada, después sale con petróleo? No, por lo común se queda ahí.
Y porque el petróleo flota. O sea, solo hace un elemento de presión, llamémosle. Sí, o sea, llena y sube, pero después tienes el otro proceso que es el fracking, que ya inyectas a presión y con químicos para romper la roca, para que se liberen los hidrocarburos. Y eso todo queda ahí abajo. O migra, y todavía no sabemos muy bien hacia dónde se migra. Y eso sí son cosas muy tóxicas, muy, muy tóxicas. Entonces, bueno, todo eso... o sea, que el beneficio que obtenemos en comparación del daño que estamos haciendo no tiene sentido. Exactamente, ¿no? Y cada vez está ocurriendo más ese conflicto. Entonces ya está habiendo problemas en muchas partes del mundo, especialmente países en desarrollo, de la gente diciendo queremos un río limpio, ya no queremos esta empresa aquí minera o petrolera o lo que sea. Entonces se está llegando a un límite ahí. Está llegándose al límite de la disponibilidad de agua potable para las ciudades. Pero las ciudades en sí consumen muy poco comparativamente. Por ejemplo, del agua potable que hay, aquí en California, en Baja California, que es donde tengo los datos, el 80% del agua se utiliza para agricultura, 20% para las ciudades. Y ni siquiera 20%, porque parte va para industria. O sea, una parte es industria. Tenemos que las ciudades, un número muy cómodo, redondo, 10%. El 10% del agua sí se usa para tomar. Y ya está habiendo problema para producir o para proveer ese 10%. Entonces, el problema no es tanto aumentar el volumen de ese 10% que toman las ciudades, sino más bien evitar el consumo y el daño de ese 90% que se usa para otras cosas. Daño. El consumo para agricultura tenemos que comer. Los tomates, las lechugas, todo eso es agua. Entonces, bueno, si necesitamos mucho y mucho para producir eso, no hablemos de la carne. Entonces, ¿cómo hacemos para balancear esos usos? ¿Cómo hacemos para seguir produciendo alimentos, por ejemplo, y al mismo tiempo tener las ciudades que no se mueran de sed? Entonces, en este momento realmente el problema es el manejo, administración. Por un lado, y la técnica siempre fue, digamos, la solución siempre fue aumentar la oferta, o sea, aumentar la cantidad de agua. Por eso las plantas desaladoras, desalinizadoras, como la que tenemos aquí en San Diego o en Ensenada. Pero en principio, esa es parte de la solución. El gran problema en realidad está en el otro lado, en el 90%, que no es... Aprender a vivir de una forma tal de no estar mal usando los recursos naturales. Exacto. Vos sabés que ya se nos fue el tiempo, contigo podemos hablar días enteros sin parar. Te agradezco muchísimo tu presencia, la verdad que interesantísima toda la charla. ¿No? Te agradezco la invitación. Bueno amigos, los saludamos y los esperamos en una nueva edición de Hispanos para Escuchar. Bye bye.